Matemáticamente, todo fenómeno de este tipo que les contaba, crecimiento o decrecimiento, se modela con un objeto matemático básico que se denomina función exponencial. Nosotros no vamos vamos a andar deduciendo cosas, simplemente vamos a postularla y después veremos que tiene sentido. Entonces, les invito a aceptar que existe algo llamado función exponencial de base A, que es un número real mayor que 0. ¿Sí? Existe algo llamado función exponencial. ¿Está? Y su dominio es todo R. Vamos a llamarla a esta f de x. Vamos a ponerle en color azul. Esa A, así como la escribí, la función exponencial de base A, tiene dominio todo R. No solo eso, sino que además es continua en todo su dominio. Y además tiene derivada en todo su dominio. Y cumple 3 leyes básicas que las voy a enumerar a continuación. La primera ley que cumple es que a elevado a la x más i, x más i en el exponente, es, adivinen, esa la aprendieron en la escuela. Por ejemplo, la empezaron a practicar con el número 2. Les decían, bueno, a ver, 2 al cubo por 2 a la cuarta es igual a 2 3 veces por 2 4 veces, 7 veces. ¿Se acuerdan de eso? Entonces 2 a la 3 más 4 es 2 al cubo por 2 a la cuarta. Y lo fueron probando, lo probaban con diferentes números hasta que llegaron a la conclusión de que esta era una ley. Cuando lo que cambia es el exponente y lo que permanece fijo es la base. Y lo llamaron producto de potencias de igual base. ¿Se acuerdan? Okay. Otra ley. A la x menos i. ¿Está bien? Cociente de potencia de igual base. Otra ley. A elevado a la x por i. A la x. Todo esto elevado a la i. ¿Se acuerdan de todo eso? Las 3 leyes. Donde x e y son, ¿qué son? ¿Qué son x e y? No les dije. X e y son números cualquiera reales. Son números reales. Ah, pero no hay problema. ¿Existirán las potencias para números reales, por ejemplo, un medio? ¿Se acuerdan que no hay siempre potencias a la un medio? ¿Por qué a la un medio a veces no hay? ¿Cuándo no hay raíz cuadrada? Por eso que puse A positivo. Listo, chao, me olvido. ¿Sí? ¿Está? Bueno, hay casos particulares para esto, que son casos que no tienen mucho interés. Por ejemplo, A igual 1 no tiene mucho interés. ¿Por qué? Es una función constante, ¿no? Cuando A es 1. Así que no nos va a interesar cuando A no es 1. ¿Estamos con eso? Bien. Entonces, les presento la función exponencial. Vamos a ver algunas propiedades. Pero lo que sí tengan en presente de que esto amplía lo que ustedes trabajaron con exponentes en la escuela. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Me ayudan hasta dónde llegó? ¿Vos me ayudás? ¿Hasta dónde llegó? Ahí, perfecto, gracias. ¿Ahí? Genial. ¿Se acuerdan de la escuela? ¿Se acuerdan eso de que 2 elevado a la menos 3? ¿Sí? Ahí ya estoy poniendo exponentes que no son números naturales. ¿Sí? Y para que se mantenga esa ley, ¿qué hacía yo? Decía, ¿qué tiene que valer 2 elevado a la menos 3? Y yo puedo pensar que esto es 2 a la 1 menos 3 y aplico esa ley. ¿Sí? Y me quedaba 1 sobre 2 al cubo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Para que se mantenga esta ley, ¿eh? Más o menos. O también puedo hacer 2 a la 0, esto. ¿Se acuerdan cómo se demuestra esto? ¿O tengo que recordarlo? Vamos a hacer una cosa.
con números. Empezamos con números naturales en el exponente, después seguíamos con el 0, después aparecían los números negativos. ¿Esto qué era? 1 sobre 2 al cubo, esto vale 1. En la escuela también aparecieron los números fraccionarios en el exponente. ¿Y qué era esto? Era la raíz cúbica de 2 a la quinta. Con la ayuda de las funciones raíz algo, yo podía tener hasta exponentes fraccionarios. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Esto va un paso más allá. Porque ¿qué te estoy diciendo a vos que hay en el exponente? Números reales. Por ejemplo, acá podemos tener a la pi. Y acá no sabemos cómo es 2 a la pi en la escuela. ¿Por qué? Porque pi no es ninguna fracción. ¿Estamos? No lo puedo expresar así. Entonces en la escuela quedó esa pregunta, en la escuela secundaria quedó la pregunta sin responder. ¿Qué es 2 a la pi? ¿Existirá? ¿Habrá 2 a la pi? Acá lo resolvemos con un teorema, que no lo vamos a demostrar, es si existe 2 a la pi. No te voy a contar cómo se calcula. Se puede calcular, pero no te voy a contar cómo. Lo que nos interesa es que de la escuela ampliamos acá, con las mismas leyes. ¿Ah? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, si queremos estudiar una función, ¿cuál es nuestra herramienta estrella? Retop, estrella de la matemática para estudiar funciones. ¿Dominio? Ya lo calculé, te lo da el teorema. ¿Cuál es la herramienta estrella? La derivada. Entonces, vamos por la derivada. La derivada es el límite del cociente incremental, ¿no? Ok, o sea que primero tendré que ir por acá, ¿no? Tendré que hacer algo de esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero ya sé que esto es a la x más h, ¿no? Menos a la x. ¿Están de acuerdo? Ese es el cociente incremental y luego le voy a tomar el límite, ¿no? Pero por ahora tratemos de... ¿Se ve? Bueno. ¿Puedo escribirlo más simple? Sí, señor. Muy bien, pero muy bien. A la x, a la h, menos a la x sobre h. ¿Puedo escribirlo más simple? Factor común de la x, ¿no? O sea, a la x, factor común de a la h, menos 1 sobre h. Si querés también te lo puedo contar así. Puedo ponerlo así, porque a la 0 es 1, ¿o no? ¿Está bien? Bueno, y ahora con esto le tengo que tomar el límite para h tendiendo a 0. Le tengo que tomar el límite para h tendiendo a 0, ¿no? Pero esto es un número que no depende de h, ¿no? A la x. Por lo tanto, la existencia del límite tiene que ver con que existe el límite de esto. ¿Están? Ok, entonces a la x por el límite de a la h. Te lo voy a escribir así. A la h es igual a la 0 más h menos a la 0 sobre h. ¿Estás de acuerdo? Que a la h es a la 0 más h. ¿Y qué es esto que está aquí adentro? ¿Cómo se llama el límite para h teniendo 0 de a la 0 más h menos a la 0 sobre h? La derivada evaluada en... Acá era la derivada en x. Y esto es lo mismo, pero evaluado en 0. Por lo tanto, la derivada de f, que es esto que está acá, evaluada en x, es igual, vamos a ponerlo así, o si querés te lo escribo así, vamos a ponerlo con notación más formal, esto es f de x, ¿no? F de x es a la x. Esto me dijeron que era la derivada de todo lo rojo f evaluada en 0. ¿Pero qué estoy calculando? F' de x. Ok, y entonces vamos a mirar lo que está dentro del recuadro verde. ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿me lo pueden leer? ¿Qué es esa ecuación en el recuadro verde? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? La derivada de las funciones.
la misma función sin derivar por la derivada de la función evaluada en 0. Pero la derivada de la función, al evaluarla, es un número. O sea que cualquier función exponencial tiene una propiedad bastante loca, que es que su derivada es proporcional a ella misma. A esto lo podemos llamar K, es un numerito, o C. Es un número C, ponele. Entonces, toda función exponencial cumple que su derivada es proporcional a ella misma. ¿Y la constante de proporcionalidad quién es? ¿Y quién es f' en 0 geométricamente, gráficamente? ¿Qué cosa es f' en 0? ¿La pendiente de quién? De la recta tangente a quién? ¿A la gráfica de quién? ¿En qué punto? Pero en 0, ¿cuánto vale a la 0? Cualquiera que vos te imagines, a la 0 vale. O sea que yo ya sé un montón de cosas de esta función. Esta función pasa por acá. Todas las a la x pasan por ahí. Todas. Todas, todas. ¿Se ve? Y no sé cómo pasa. Puede ser que, por ejemplo, la recta tangente sea esta, en ese punto. Y tenga una pendiente de qué tipo. Supongamos que la pendiente vale 3. Entonces acá me queda que la derivada es 3 por ella misma. O sea, dicho de otro modo, en este caso, a elevado a la x. Derivado me quedaría 3 por a elevado a la x. ¿Estamos esto? ¿Se ve? Esta ley que estoy acá. Bueno. Propiedad o ley fundamental de todas las funciones exponenciales. ¿Sí? O, recordando que si a es positivo, número positivo elevado a una potencia, a al cuadrado, a al cubo, a la 1/2, a la 1/5, ¿podría ser negativo? ¿Se ve? ¿Están empezando a ver que siempre se cumple que a la x también es positivo? ¿Se ve? Sí. A la x es una función no negativa. Solo está su gráfica arriba del eje x. ¿Estamos? Bien, vamos a dar un paso más. Pero pará, si f, esta que está acá, es positiva, entonces la derivada es el producto de una función mayor que 0, siempre, por un número fijo. ¿Puede cambiar el signo una función así? Si yo tengo una función que siempre es positiva, esta que está acá, y la multiplico por un número fijo, ¿puede cambiar el signo? En este caso, la pendiente es 3. ¿Puede esto ser negativo? No, o sea que una vez que yo fijé la posición de la recta tangente, por ejemplo así, que me queda pendiente positiva, me queda número positivo por función positiva, positiva la derivada f' en todo su dominio. ¿Y qué clase de funciones son las funciones que tienen derivada positiva en todo su dominio? ¿Cómo se llaman si la derivada siempre es positiva en todo R? ¿Qué le pasa a una función que tiene derivada mayor que 0? Es como f crece, ¿no? Ok. Entonces, algo así. Por ejemplo, crece. No sé bien, puede crecer así, no sé bien la forma. ¿Pero estamos con eso? Podría ser cóncavo hacia abajo, podría tener otra forma, qué sé yo. Pero que crece, crece, ¿lo ven? ¿Sí o no? ¿Estamos? Ok. Y acá nada me impide, o que decrece. Si este número fuera negativo, caso B, vamos a hacer que la recta tangente pasa por acá. Tiene que pasar por 0,1, seguro, pero ahora te la dibujé con pendiente de qué tipo. Y bueno, puede ser, por ejemplo, podría ser que sea, a ver, volvamos. Si esto es negativo, negativo por positivo, negativo en todo R, por lo tanto, en este caso, supongamos que la pendiente vale menos 1/2 de la recta tangente, f' en 0. Por lo tanto, ahora, ¿cómo debe ser la función? Tiene que ser decreciente, podría ser algo así o algo así, qué sé yo, pero que tiene que decrecer, tiene que decrecer. ¿Me siguen?
¿Estamos con esto? Entonces, dos posibilidades. O crece o decrece. Salvo el caso de que acá A valga 1. ¿Qué pasaría si A vale 1? 1 a la X es 1. En caso de que A valga 1, la pendiente de la recta tangente, ¿cómo es? ¿Y qué pendiente tiene una recta constante? 0. O sea que me queda 1 a la X por 0, derivada a 0, por lo tanto, ni crece ni decrece. ¿Está? Bueno, hasta acá tenemos dos posibilidades. Función exponencial de tipo creciente, función exponencial de tipo decreciente. ¿Qué más le podemos hacer? Bueno, ¿cómo averiguarían ustedes la concavidad? ¿Qué necesitamos? Ok, ¿podemos calcular con esto la derivada segunda? Es una constante por f de x. Si derivo constante por f de x, ¿qué pasa con la constante? Sale afuera. Esa es la constante. Y la derivada de f es f'. ¿Pero quién es f'? F de x por f' en 0. O sea que me queda al cuadrado. Pero no dijimos que f de x era positiva. Y esto al cuadrado es signo positivo por positivo. La única posibilidad para la concavidad de la exponencial es que sea cóncava ¿para dónde? Hacia arriba. Por lo tanto, esta no va. Tiene que ser algo así, como lo dibujé. Cóncavo hacia arriba. Y esta de abajo tampoco va. Tiene que ser algo, como lo dibujé, cóncavo hacia arriba. Más o menos así. Entonces, dos posibilidades. Creciente, cóncavo hacia arriba o decreciente, cóncavo hacia arriba. ¿Estamos con eso? No hay otra posibilidad. Todas las exponenciales pasan por 0, 1. No hay otra posibilidad. ¿Está? Para investigar cuáles pueden ser las funciones exponenciales decrecientes y las crecientes, les propongo, si una función es creciente, comparamos f de 0 con f de 1. Si es creciente, ¿qué pasará? Si f crece, ¿qué pasará? Esta tiene que ser mayor, ¿no? Esta mayor que esta, ¿están de acuerdo? Pero f de 0, ¿quién es? A la, o sea, a la 0, que vale 1. ¿Y esta f de 1 es cuál? Esto pasa siempre. Pero si es creciente, ¿cuál me dijeron que tenía que ser más grande? F de 1, o sea que los números para lo que llamamos la base de las funciones exponenciales crecientes, ¿cuáles son? Las bases A más grandes que 1. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende esa idea? Pero ¿qué pasaría si, lo mismo, 1A, ¿qué pasaría si f decrece? ¿Quién es más grande si f decrece? ¿F de 0 o f de 1? ¿Quién es más grande? ¿Y f de 0 es? O sea que, ¿qué números A me darán decrecientes? Mayores que 0, porque por definición, y menores que, ¿no? Entonces, pregunta, 2 a la x, ¿creciente o decreciente? Un sexto a la x, ¿creciente o decreciente? Ok. Pero claro, un sexto, por ahí me conviene aplicar que un sexto es 6 a la menos 1 a la x, ¿no? Un sexto es 6 a la menos 1. Aplico esta ley que me dice que potencia de potencia, los exponentes se multiplican, ¿no? O sea que esto es igual a esto y es igual a 6 a la menos 1 por x. Si yo tengo una base menor que 1, también lo puedo escribir como una base mayor que 1 con exponente negativo. Y es la misma función exponencial decreciente. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Nos queda un temita así como power importante y es investigar este numerito, f' en 0. Nos importa. Vamos a hacer esa investigación ahora. ¿Cómo podemos investigar f' en 0? Que no es ni más ni menos que este límite acá. Lo vamos a investigar aproximadamente.
¿Está? ¿Me siguen? Para lo cual les voy a solicitar, por favor, me ayuden. Quiero hacer una investigación. Quiero investigar cómo cambia este numerito de acá aproximadamente cuando cambia A. ¿Me siguen? Quiero saber, está muy bueno el mate. Quiero saber cómo cambia. Entonces vamos a calcular. No puedo calcular el límite fácilmente, pero lo que puedo hacer es evaluarlo para h bastante pequeño. Por ejemplo, puedo hacerlo con h igual 1/100. ¿Me siguen? ¿Está? Entonces les voy a proponer que me ayuden con esta tabla. Para la base A, calcular el límite f' en 0 como a la h menos a la 0, que es 1, sobre h. ¿Sí? Empezamos con a igual a 2. Y vamos a trabajar, por ejemplo, con h igual 1/100. ¿Está bien? Entonces, para h igual 1/100, o sea, 0.01, les pido que calculen esta cantidad, que es a la 0.01 menos 1 dividido 0.01. ¿Pero a cuánto vale? Entonces calculamos esto. Por favor, alguien que calcule esto. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora les voy a pedir que calculen lo mismo para a igual 3. Es decir, 3 a la 0.01 menos 1 dividido 0.01. ¿Alguien, por favor? ¿Otra persona puede calcular el segundo renglón? 4. 4 a la 0.01 menos 1 sobre 0.01. ¿Sí? No es el límite, pero es esto que está acá adentro para h chico. Es un valor de h que yo llamo chico. ¿Está? ¿Me dicen cuánto vale este número? ¿El primero? 0,69. Ok. ¿Me dicen este cuánto vale? 1,10. ¿Me dicen este cuánto vale? 1.39. Ok. Como ven, a medida que A aumenta, la pendiente de la recta tangente aproximadamente se vuelve cada vez de mayor pendiente. ¿Lo ven? ¿Se ve eso? ¿Sí? Por ejemplo, puedo tomar un punto intermedio. ¿Qué pasaría si yo tomara la base intermedia 2,5? Y tendría que haber calculado 2,5 a la 0.01 menos 1 dividido 0.01. ¿Y cuánto me da? ¿Lo pueden calcular? 0,92. ¿Está bien? ¿Va creciendo la pendiente de la recta tangente en 0? O sea que, a medida que aumento mi A, miren lo que pasa con la pendiente de la recta tangente. Sube, sube, sube. ¿Es razonable eso? ¿Es cierto que la función 2 a la x crece más que 2,5, perdón, 2,5 a la x, 3 a la x, 4 a la x? ¿Es cierto que 4 a la x crece más rápido que 3 a la x? Sí, ¿no? ¿Tiene sentido? 4 al cuadrado es más grande que 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es más grande que 2,5 al cuadrado. Y 2,5 al cuadrado es más grande. O sea que de 0 a 2, esta crece más rápido. Y por lo tanto, tiene razonabilidad que la pendiente de la recta tangente sea cada vez mayor. ¿Me siguen? Pero si yo lo puedo hacer en GeoGebra y esto queda re lindo en GeoGebra. Los invito a hacerlo en GeoGebra que queda divino. Matemáticamente divino. Pero entonces, si yo arranqué 0, algo de pendiente y fui creciendo, crece, 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 es razonable pensar que en algún momento este número entre 2,5 y 3 pasó por 1, ¿o no? Si estamos en 0, crece, crece, crece y ahora vale 1,39, voy a tratar de definir en qué número. Eso lo puedo hacer con GeoGebra y queda realmente precioso. Precioso. Soy un fan de GeoGebra. Pero ahora lo vamos a postular. Es un número que ven que está entre 2,5 y 3. ¿Se ve? Vamos a ir investigando un poquito. Entonces, ¿qué pasaría si me meto acá y aumento? Por ejemplo, 2,7. Tengo que hacer 2,7 a la 0,01 menos 1 sobre 0,01. 2,8
a la 0,01 menos 1 sobre 0,01. ¿Cuánto da este primero? 2,7 a la 0,1. 0,99. ¿Y este cuánto da el de acá? 1,03. Estamos encerrando a ese número que estamos buscando entre dos valores bastante cercanos. Entre A igual 2,7 y entre A igual 2,8. Estamos muy cerca. Bueno, vamos a parar, vamos a identificarlo. Ese número se parece a pi porque no es un número racional, es irracional. Es un real cuyas cifras no tienen ningún patrón determinado. Ese número se llama E, en honor a uno de los más grandes y maravillosos matemáticos de toda la época, el señor Euler, que creo que era suizo, era un tipo que trabajaba como matemático, como ingeniero, como diseñador, era consejero de los emperadores, allá por el 1750, 1780, y él fue uno de los responsables de crear el formalismo matemático para la mecánica clásica de Newton. ¿Vieron eso de fuerza igual masa por aceleración? Bueno, el que realmente desarrolla matemáticamente eso se llamaba Leonardo Euler. Y estudió con los más grandes maestros matemáticos de su época, que era la familia de los matemáticos Bernoulli, que también eran suizos. Eran una familia, eran varios matemáticos. Entonces uno de los más grandes y más brillantes se llamaba este señor Euler. Es un señor que a pesar de haber vivido hace más de 200 años, todavía no se editaron sus obras completas. Se conservan los documentos, pero la edición de las obras completas no está. Es tan grande la magnitud del trabajo que no se hizo. Tan grande la producción de lo que hizo él. Hasta los 80 y pico de años trabajó, ¿sí? Casi hasta que se murió, y trabajaba con equipos de trabajo. Tenía un sistema bastante moderno de trabajo. No hacía las cosas él solo, sino que era como una especie de general que comandaba unidades matemáticas. Muy, muy loco el sistema de Euler. Parecido, sí, y además él fue el que reconoce al señor Lagrange, que vino un poco después que él. José Luis Lagrange fue un señor reconocido tempranamente por Euler como una especie de continuador o gran matemático luego de él. Pero bueno, volviendo a esto, Euler, con la E, le vamos a pedir prestada la E para identificar el número escurridizo que está entre 2,7 y 2,8. A partir de ahora, ese número se llama E. Y es un número que aproximadamente es 2,7183, más o menos. Lo corté por acá, pero sigue. Ese número se llama la base de la exponencial natural, o la base de la exponencial que cumple esta ley con la derivada en 0 igual a 1. Pero si esto es 1, entonces es una función cuya derivada es igual a sí misma por 1. O sea que cumple esta propiedad bastante particular. Ella misma es la medida de su propio crecimiento, su propia razón de cambio instantánea. ¿Sí? Así que tenemos, bueno, no es la única función que cumple que ella es igual a su derivada. Podríamos, por ejemplo, pensar la derivada de la función constante e igual a 0, ¿no? También, ¿no? ¿O no? ¿Se ve? También cumple, pero esta no nos interesa, porque es una función que no tiene variación. Lo que está diciendo la segunda ecuación es que la función constante igual a 0 no varía. O sea, su variación es 0. Pero bueno, esta sí varía y tiene esa propiedad rarísima. Vamos a parar acá. ¿Qué fenómeno estamos modelando con todas estas ecuaciones? Fenómenos de crecimiento. Por ejemplo, crecimiento de una colonia de bacterias en un medio favorable. ¿Sí? ¿Qué nos dicen los biólogos? Una colonia de bacterias crecerá de tal modo que su crecimiento, su tasa de cambio del número de bacterias por minuto, o sea, ¿cuántas bacterias nuevas aparecen por minuto? Derivada. Es igual a la cantidad de bacterias que hay por una constante. ¿Qué quiere decir? Que si en una población hay 1000 bacterias, en un determinado periodo de tiempo, supongamos 3 minutos, habrá 2000. Pero si en vez de haber, o sea que el crecimiento fue 2000 menos 1000, 1000 bacterias creció en 3 minutos. ¿Se entiende la velocidad? 1000 bacterias por 3 minutos. ¿Estamos?
Pero si en vez de 1000 hubiera 1.000.000 y hubiera alimento para todas, y se conservaran las condiciones favorables, al cabo de 3 minutos no crecería en 1000 por cada 3 minutos. Se duplicaría la población original. O sea que de 1.000.000 salen 2.000.000. El crecimiento neto es 2.000.000 cada 3 minutos. Dicho de otro modo, el crecimiento es proporcional a la cantidad de bacterias. Esta estructura, donde establecemos igualdades entre derivadas de funciones y funciones, la vamos a estudiar en matemática B. Y tiene un nombre, se denomina ecuación diferencial. Hoy, en esta materia no la vamos a estudiar, pero prepárense porque viene lo bueno en matemática B. Genial, ecuaciones diferenciales. Los alumnos aman ecuaciones diferenciales. Un placer absoluto. Bueno, entonces, acá paramos.